Este año, como sabéis porque se ha anunciado ya, el que haya estado atento lo habrá oído. Vamos a tratar de abordar el libro de Génesis en nuestro grupo, ¿vale? Pero yo siempre, todos los años, os digo lo mismo. Nunca podemos abordar un libro de una manera completa. Entonces siempre hacemos un enfoque. Entonces, el libro de Génesis, ni de lejos vamos a ver todo lo que tiene para darnos. En realidad se necesita toda la vida y tampoco se termina, porque la Biblia ya sé que continuamente hay que estar meditando en ella. Pero este año, pues nada, el Señor puso en mi corazón que compartiéramos, esto no ha sido democrático, lo siento, que compartiéramos un aspecto del libro del Génesis. Pero antes de, bueno, ya sabéis que el módulo nuestro se titula La historia de la familia de Jacob, ¿no? ¿Y por qué se titula así? Pues yo no he puesto el título, ya se ha dicho que esto no es democrático. El título lo ha puesto el mismo libro de Génesis. Lo encontraréis en el capítulo 37, versículo 2. Y ahí está el título de nuestro módulo. Si queréis, lo abrís por ahí, capítulo 37, versículo 2. Vemos el título y hacemos una especie de introducción al porqué de este título, ¿vale? Todos, porque ya veo que aquí hay cierta experiencia pues, capítulo 37. Capítulo 37, versículo 2. Todos habréis leído ya el libro de Génesis muchas veces. ¿Qué os voy a contar yo de la vida de Jacob y de la familia de Jacob y de Abraham y de Isaac? En fin, ¿qué os voy a decir, no? Pues sí, voy a deciros algo. Vamos a ver si el Señor nos renueva un poquito y nos recoloca en algunos aspectos que podamos estar tendiendo a olvidar y todo eso. Es siempre el objetivo que tenemos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ese es el versículo 1. Nos está ubicando geográficamente en la tierra de Canaán, porque Jacob sabéis que tuvo que escapar, ¿vale? Eso no lo vamos a ver en nuestro módulo. Jacob tuvo que escapar de su hermano porque su hermano se la tenía jurada. Y entonces cuando pasaron los años, Jacob ya había hecho su familia y todo y había vuelto a la tierra de Canaán. En el momento que vuelve a la tierra de Canaán, ya tiene su familia formada, ya tiene sus hijos y sus esposas y sus concubinas, bueno, todo eso que era de la época, pues ya viene para acá y vienen y entran en Canaán. Y lo que empieza el versículo 2 a narrarnos es una introducción. Es como si nos dicen, bueno, todo esto que hemos hablado en el libro de Génesis, ahora va a haber un nuevo comienzo otra vez, porque hay varios comienzos en el libro de Génesis. El primero está en el versículo 1, obviamente. Por eso el libro de Génesis se llama Génesis. El Génesis viene, pues, de la palabra original en el hebreo que es en el principio, que luego en el griego se tradujo como Génesis, que quiere decir principio. ¿Principio de qué a todo esto? De la historia. De la historia del mundo. Espera. Nuestro libro, este módulo se llama la Biblia, siempre, pero vamos a ver el Génesis. Y el Génesis se titula en el principio. Y habéis dicho que es el principio de la historia. De los antepasados. La historia del mundo. El principio de la creación, de la creación del mundo, de la creación. Eso es otra cosa. ¿Tachamos lo de historia entonces? Ya no vale lo de historia. ¿No? De la creación. ¿Seguro? La creación. Es historia porque pasó. Es historia porque pasó. Entonces no lo tachamos. Yo creo que no. Va, vamos a ser democráticos. ¿Tachamos historia o no tachamos? Pero vamos a ver lo que piensa la historia. La historia es lo que te muestra y lo que no te Pero habéis dicho otra cosa que se remonta un poquito más atrás de la historia, porque siendo en rigor la historia, ¿qué es la historia? ¿Cuándo empezamos a hablar de historia? Cuando ocurren cosas. No. Cuando hay A ver, por favor. Se comienza la creación. Vamos a levantar la mano porque me habláis todos y yo no me entero de nada. Explícalo tú. ¿Quién me dice lo que es la historia? A ver, ¿cuándo empieza la historia? ¿Con el Génesis? En el principio, claro, en el principio. Son acontecimientos. La historia empieza cuando se inventa la escritura. Es cuando podemos documentar lo que ocurrió con una visión siempre parcial, porque en la historia, pues fijáis en los jeroglíficos, por ejemplo, egipcios, por ejemplo, Ramsés lo que únicamente que hacía era decir lo guapo que era y lo mucho que conquistaba, y nunca se oía la otra parte. Por ejemplo, los hititas que se enfrentaron contra él, pues no conocemos mucho su versión, conocemos sobre todo la versión de Faraón, y el Faraón era el gran triunfador cuando lo que se sabe es que hubo un empate, por ejemplo en Cádiz, ¿no? Eso es historia. ¿Eso quiere decir que Génesis no nos habla de historia? Sí que habla de historia,
sí que habla de historia. De hecho, el Génesis es historia, porque es un documento escrito. Lo que pasa es que el Génesis empieza antes que la historia. Bien, los hay que están divididos en cuanto a cuándo empieza realmente la historia, cuándo empieza realmente la escritura. Se cree que fueron los sumerios, que son de la zona de Mesopotamia, que es donde la Biblia nos dice que empezaron los primeros poblados. De hecho, el huerto del Edén del Génesis se ubica entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y en medio, en el fértil creciente, la luna creciente que se conocía en el Antiguo Oriente, pues ahí estaba ubicado el huerto del Edén. No se sabe exactamente dónde, pero ahí sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo delimita, y habla de 4 ríos, se habla del Tigris, del Éufrates y de 2 más, que están en el capítulo 2. ¿Vale? Bien, pero la historia está dentro de Génesis, pero Génesis abarca más que la historia, ¿vale? No depende de cuándo el hombre empieza a registrar sus hechos, porque los hechos de los hombres empiezan antes. Bien, pero habéis dicho otra cosa, es en el principio de la creación, luego también nos habla de creación. Esto ya es interesante y es más obvio, ¿no? Más claro, más directo, porque la propia Biblia dice, en el principio era Dios. Eso es como empieza la Biblia, no solo el libro de Génesis. Era Dios. Antes que hablar del hombre, empieza hablando de Dios. Y ahora tenemos que imaginarnos que lo que está haciendo el autor de Génesis, ¿quién era el autor de Génesis, por cierto? Se supone que era Moisés. Era uno que dijo que es Moisés, sí. ¿O era Moisés o no era Moisés? Era el Señor. Era Moisés el que escribió El Señor. ¿Por qué era El Moisés? Señor creó el mundo. Al principio de la historia era Dios. ¿Podemos decir 100%? ¿Os aportáis la mano a que fue Moisés? No. ¿No? Que sí, porque ¿Sí? es el que escribió los Qué Pentateucos. seguridad. Pero no. A ver. Moisés fue después, claro que fue después. Moisés fue... ¿De qué época es Moisés? No, Noé fue antes que Moisés. Pero Moisés, ¿de qué época es? No, hay algunos que se creen que en el 1200. Algunos se creen que fue de la época de sobre todo por las peliculitas y todo eso. Pero no fue en el 1200, fue antes. Moisés es de la época de la dinastía media. Bueno, si hablamos del imperio que gobernaba en aquella época, era el egipcio, que es el imperio que más ha durado hasta la fecha. No hay ningún imperio que haya durado tantos miles de años como el egipcio. Pues Moisés era de una etapa del imperio egipcio que se conoce como la etapa del imperio intermedio. No sé si era Sesostris, el faraón o quien fuera, pero da igual. El caso es que ya existían las pirámides hace mucho tiempo, cuando la época de Moisés. Fijaos que Abraham, que era de mucho antes que Moisés, Abraham lo ubicamos más o menos para redondear en el año 2000 y Moisés en el 1400, antes de Cristo siempre. Para los que estéis un poco perdidos, el año 0, que es cuando vino el Señor Jesucristo, ¿vale? Pues estamos hablando del 1200, es la época de Ramsés, este es el 1200, la época de la batalla de Kadesh, todo eso que os he dicho. Bueno, pues antes que eso era Moisés. Moisés está en el 1440, por ahí es la época del Éxodo, ¿vale? Que a eso dedicamos hace ya 2 años, pues nuestro estudio, ¿os acordáis? Bueno, pues antes de Moisés, que es en el 1400, pues aquí en el 2000, porque aquí hubieron... aquí es donde nos vamos a centrar en nuestro estudio, en el 2000 para redondear, pero realmente fue en el 1800, 1900, no sé cuánto, ¿vale? Yo no lo sé exactamente, de hecho, ni yo ni nadie. Hay algunos autores que enseguida empiezan a dar hasta casi el día y la hora, ¿no? Pero no hay base para eso. La única base fiable que tenemos, los documentos de verdad que hasta los historiadores ateos reconocen como documentos históricos y fiables, y muy fiables, porque además la arqueología siempre le ha dado la razón, es la propia Biblia. Y la Biblia, pues nos ubica siempre en esas fechas. Por eso yo no me decanto con los historiadores del 1200, de la época de Moisés, ni el Príncipe de Egipto, la película, ¿la habéis visto, no? ¿Os acordáis? Que ya os la saqué en alusión cuando hablábamos del Éxodo. No. Moisés, el Éxodo y todo eso está en el 1440, ¿vale? Esa es la época ya del Imperio Nuevo. La época de Abraham es la época del imperio intermedio, ¿vale? Que es anterior. Aquí es donde nos vamos a ubicar. Génesis se sale de la raya todavía, porque se va al principio de la creación, como habéis dicho. Entonces, en el principio, el título parece que nos va a hablar de la creación. Y de hecho empieza hablándonos de la creación, ¿no? Pero llama la atención una cosa. No sé si os choca a vosotros.
Podríamos dividir el libro de Génesis de muchas maneras, pero hay una que es muy clara y es innegable. Con independencia de las demás, esta siempre se mantiene. Y es que el libro del Génesis se divide en dos partes bien claras. Y tenemos que tener en mente que el autor, cuando escribe el libro de Génesis, ya veremos quién fue el autor, bueno, os lo adelanto, se cree que fue Moisés, ¿vale? La tradición dice que fue Moisés, y algunos versículos de la Biblia nos da pie a pensar que fue Moisés. Pero no podemos decir 100% seguro y dogmáticamente, y el que no lo crea no va al cielo, que fue Moisés, porque no se puede saber seguro. Pero sí sabemos que cuando Jesús hablaba de la ley, de los profetas, de tal, hacía alusiones, y estaba reconociendo esos libros del Antiguo Testamento. Bueno, pues cuando se refiere a la ley, al Pentateuco, el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, y el primero es el Génesis. ¿Vale? Pues habla de la ley de Moisés, es decir, el autor fue Moisés, ¿vale? Bien, ¿quiere decir esto que el libro de Génesis Moisés lo creó bajo inspiración divina y al dictado? Sí y no, ¿vale? Porque Moisés fue bajo inspiración divina quien hizo el libro, pero no tenemos por qué pensar, puede que sí, yo no lo sé, o puede que no, que es bastante razonable, que siempre fuera dictado. Sabemos que Moisés tuvo encuentros cara a cara con el Señor y se pasó mucho tiempo a solas con el Señor. A veces se pasaba más de un mes, y entonces el pueblo ya cuando decía que Moisés no aparecía se pone a hacer el becerro del oro para sustituir a Moisés, a Jehová, Jehová, ¿os acordáis? Conocéis la historia del Éxodo. Bueno, pues en todos esos encuentros que Moisés tuvo con el Señor, sobre todo sabemos que se dedicó el Señor ¿a qué? A transmitirles la nueva constitución del pueblo de Israel, que era la ley, los 10 mandamientos, los estatutos, las leyes sobre los esclavos, sobre los matrimonios, el levirato, todas esas leyes que eran leyes sanitarias, leyes sociales, de protección social, a las viudas, no sé qué, todo eso que estaba súper avanzado. No es que las otras naciones no tuvieran leyes, ni siquiera podemos decir que las demás naciones no tuvieran leyes que se dedicaran a proteger en cierta medida algunos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la ley el Código de Hammurabi, que es muy famoso, tiene algunas cositas que incluso algunos se creen que Moisés se las copió de él para hacer el Génesis, ¿no? O el Génesis, quiere decir la ley, en general, el Pentateuco. Bien, los proverbios es un buen ejemplo también. Hay proverbios de Salomón o de otros sabios de la época que han incluido en la Biblia, y hay proverbios que nos suenan mucho, algunos proverbios egipcios, por ejemplo, o de otras naciones. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues que a veces el Señor no dicta exactamente a su siervo cómo escribir la Biblia. A veces lo que hace es guiarle, bajo su inspiración, eso sí, y supervisión, para que escriba su palabra, pero en base al material que ya dispone. Entonces, no sería extraño que en la concepción del Génesis, Moisés también recabara la información de documentos que ya tenía. ¿De qué? Sobre todo de la tradición. Pues sabemos que la tradición oral era muy importante. Por eso la poesía era más importante antes que ahora. Porque ahora tenemos ya las grabaciones, los libros, no sé qué. Pero antes tenían que aprendérselo de memoria. Las tradiciones. Lo que los padres transmitían a los hijos, se transmitía por boca, de boca en boca. Y mucha gente no sabía ni leer. ¿Y cómo se aprenden mejor las cosas? Pues con canciones, ¿no? A los niños cuando les enseñamos algo, ¿cómo empezamos a enseñarles? Con canciones, con poesía. Las canciones poesías, pues viene a ser un poquito de lo mismo, ¿no? Pues sabemos que la poesía, hoy día incluso, los pueblos de aquella zona, los pueblos árabes y en general toda la zona de Oriente Medio, sabemos que todavía la tradición en cuanto a la poesía es muy rica y es muy importante para ellos. Las historias que se contaban cuando no había tele ni nada de eso por la noche venían a través de esas tradiciones. Entonces, una cosa que apreciaban mucho las culturas del Medio Oriente y aún lo hacen es aquellos que son capaces de transmitir la poesía, ¿no? Porque a través de esos poemas no solo se cantaban cosas bonitas y todo eso, sino que también se transmitía pues tradiciones, cuentos, historias inventadas, basadas en hechos reales, en fin, un poco de todo, ¿no? Bueno, pues el libro de Génesis no tenemos por qué pensar que fue dictado así, ¿eh? El Señor le dice a Moisés, escribe pa. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí que hago hincapié es en esta idea de porque Moisés cuando escribe el libro del Génesis, guiado por el Señor, lo que sí que está claro es en base a su lenguaje que tiene un propósito. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué se pone a escribir el libro del Génesis?
¿Cuál es la intención del Señor para que Moisés se ponga a escribir el libro del Génesis? Pues vosotros habéis dicho, bueno, porque aquí conocemos la historia, y es verdad. Es que era fundamental para el pueblo de Israel, que estaba sacándolo Dios de Egipto, es una mentalidad esclava. Nosotros que tenemos un sentido de la dignidad muy desarrollado y a veces mucha soberbia también, pero un esclavo no conocía nada de eso. Un esclavo le decían tírate y se tiraba, y levántate y se levantaba, y vete allá y se va, y ponte una piedra en la cabeza y se la ponía. Un esclavo tenía su voluntad quebrantada. Entonces, fijaos cómo Dios tenía que con esa mentalidad levantar a un pueblo. Pues una de las primeras cosas que tiene que hacer es empezar a transmitirles a través de la palabra de la historia del pueblo de Israel. ¿De dónde venís vosotros? Vosotros sois esclavos, pero no siempre habéis sido esclavos, ¿no? Entonces, por eso nuestro módulo se vaya enfocando un poquito más en la idea de la historia de la familia de, porque es la historia de Israel, que es el pueblo. Entonces, el Génesis tiene un interés histórico innegable, y eso lo vais a ver enseguida en cuántas genealogías aparecen en él, en los primeros capítulos. Hay algunos que, ¡ay, qué aburrido las genealogías! Pues las genealogías es la raíz de donde el pueblo sabe de dónde viene. El pueblo que olvida sus orígenes, y nosotros también, si olvidamos nuestros orígenes, no sabremos a dónde vamos. Primero, Dios nos confronta con quiénes éramos, quiénes Él nos ha hecho y quiénes tenemos que llegar a ser. Y eso es lo que está haciendo a través de la Escritura. Entonces, os vais a dar cuenta que hay historia y por supuesto hay creación. Lo primero que hace es, como os he dicho antes, no enseñar al pueblo quiénes sois. Primero, lo que hace Dios es decir, ¿quién soy yo? En el principio era Dios. Y este Dios, el único, lo que hace es crear de la nada, porque es poderoso, es eterno, es algo que se escapa a vuestra razón. Entonces, cuando conocemos al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, este Dios empieza a decirnos, y ahora yo os escogí a vosotros, y vosotros venís de esta familia, y estas familias eran como las demás naciones, no sobresalían en nada. Entonces empieza hablándonos de la historia de Abraham. Por eso el libro de Génesis se puede dividir en dos partes. Una nos habla claramente de la creación, ya empieza hablándonos de historia, pero cuando llegamos al capítulo más o menos exactamente el 11-12, pues empieza hablándonos ya de la historia del pueblo de Dios, empezando con Abraham. Este es un nuevo comienzo, con Abraham, ¿vale? Con Abraham. Capítulo finales del 11, bueno, en el 11 ya empieza a hablar de la familia de Abraham, de dónde viene Abraham, su padre Taré. El 12 es cuando empieza directamente con Abraham, pero el 11 ya habla ya de la familia de Abraham, ¿vale? La primera referencia en la Biblia, de hecho, a Abraham es en el 11, con su nombre Abraham. Él era hijo de Taré y se nos habla de sus hermanos también, ¿vale? Al final del capítulo 11. Entonces, el capítulo 11 marca un antes y un después. Y ahora vais a daros cuenta de cuál es el interés de Moisés, cuál es el interés de Dios, ¿vale? Ahora, todo esto... ya os he dicho que creemos que fue Moisés por la tradición y porque hay algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos da a pensar, a sospechar de que fue Moisés el autor. Y de hecho hay muchas citas, que os podría dar, las tengo ahí apuntadas, si queréis luego las doy, donde se nos dice que Dios instaba a Moisés a escribir cosas. Entonces, en la Biblia se nos muestra a Moisés como un escriba también. Moisés tiene muchos oficios. ¿Os acordáis que cuando dedicamos una clase a Moisés, vimos varias facetas de su vida, pero esta del escriba no la pasé de largo, porque nosotros estábamos más centrados en otro enfoque, ¿vale? Pero Moisés era escriba también, porque estaba transmitiendo la enseñanza de Dios, ¿no? Y parece que a veces se nos pasa un poco por alto. Pero daos cuenta que, ¿cuántos capítulos? No me ha de mirar ahora la Biblia, me vais a mirar a mí. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? 40 y pico no. ¿Qué? Que no me acuerdo muy bien, pero... Dilo. 50. Premio para la señora. A ver, el osito para la señora. Muy bien. 50 capítulos. Pues, Yo me acerco bastante. pero no vale acercarse, hay que darle. Si tú cazas un pato, si te acercas y no le das, no te lo llevas a la cazuela. Bien. 50 capítulos. ¿Por qué digo eso? Pues para entender el origen de qué, porque Moisés está hablando del origen pero hemos hablado de la creación, y a la creación prácticamente solo dedican 2 capítulos, el 1 y el 2. A grosso modo, porque hay recreaciones en el Génesis.
Eso vamos a intentar verlo ahora si no se nos olvida, depende de cómo vayamos de tiempo. Pero creación pura y dura, ¿qué está? El capítulo 1 y el 2. O sea que Génesis, creación, pero resulta que diga 2 capítulos y hay 50, parece que el interés se decanta por otro lado, ¿no? El interés del libro de Génesis va por otro lado. Sí que le interesa marcar bien claro quién es Dios, pero el interés se demuestra a través del vocabulario que utiliza Moisés cuando escribe el libro de Génesis, que hay básicamente 2 tipos de vocabulario que emplean él, y eso, por ejemplo, se ve muy claro en el capítulo 1 y en el 2. Y luego un poquito más adelante también se va viendo. Hay un lenguaje que él utiliza que podríamos llamar un lenguaje litúrgico, con fórmulas repetitivas. Por ejemplo, en el capítulo 1 mismo. Y era el primer día, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y era el segundo día, la tarde y la noche, y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso se repite a lo largo de los 7 días. Eso es una fórmula repetitiva, litúrgica podríamos decir. ¿Y eso por qué? Pues vamos a ver. Porque el capítulo 2 habla también de la creación, pero bajo otro prisma y también bajo otro lenguaje. Está hablando de la misma creación, pero con otro énfasis, ya más centrado en el hombre, pero también con otra prosa. Ya no es un lenguaje tan litúrgico, es un lenguaje más de conversación, más de prosa, de hablar por calle, ¿no? Más cómodo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Entonces, el lenguaje litúrgico se ve también, por ejemplo, cuando se habla de otro ejemplo. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, creo que es, o el 5, por ahí, cuando se empieza a hablar de las genealogías. Y estos son los hijos de Seth, que Seth vivió no sé cuántos años, y murió, y engendró a no sé qué, bueno, y después y murió. Y fulanito vivió no sé cuántos años, y engendró a no sé quién, y murió, y no sé qué. Y esta es una fórmula que se repite cada vez que se nos narra, una fórmula muy repetitiva, muy... Otra forma litúrgica de expresar una realidad histórica, que es hablándonos de las genealogías. Hay una importancia fundamental en el libro de Génesis en cuanto a las genealogías. Tanto en la genealogía de nuestra familia, la de Jacob, como las genealogías de la línea de Caín, ¿no? Las genealogías de... tanto las genealogías de Seth, que de Seth, ¿sabéis que fue quien de alguna manera sustituyó a Abel, que fue asesinado por Caín? Pues de Seth luego vino Matusalén, Noé, y de Noé vinieron estos 3 hijos, porque luego toda la humanidad murió, y de estos 3 hijos empieza llegando hasta Taré, y luego llega hasta Abraham. Y todos son semitas, porque son hijos de Sem, ¿vale? Bien, esta es una de las ramas, uno de los hijos de Noé, que viene de la rama de Seth, ¿vale? Pero hay otras referencias, por ejemplo, Cam, que es otro de los hijos, por cierto, el hijo maldecido de Noé, que era el hijo menor, que tiene también su descendencia y también se nos narra en las escrituras, pero con menos énfasis, porque sobre todo se hace énfasis en las genealogías que nos van a conducir a Abraham, porque Abraham es el personaje, podríamos decir, central del libro de Génesis. Del libro de Génesis, y me quedo corto, ¿vale? Nuestra familia, la familia de Jacob, tiene que conocer sus orígenes desde Abraham, y lo va a conocer de tal manera porque gracias a las escrituras ellos no se van a apartar nunca de él, ¿vale? Y en cuanto al versículo clave que nosotros vamos a meditar hoy, va a estar en el capítulo 12, versículo 1, que alguien lo vea, capítulo 12, versículo 1. 11:1. Sí, 12. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y ahora del 2, ¿qué es ese? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Y el 3? Y el 3. Y te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vale, hasta ahí. Hay que ir por pasos, leer el 1, leer el 2, leer el 3. ¿Por qué? Porque el versículo 1 nos está hablando de iniciativa divina. Y esto es lo primero que va a conocer Abraham en cuanto al carácter de Dios. Tenéis que pensar en una cosa. La tradición que posiblemente recogió Moisés para empezar a escribir el libro de Génesis, esa tradición tuvo que hablar de un Dios que habían conocido nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque el primer conocimiento que tiene el hombre de Dios no es a través de la Biblia, es a través de una experiencia personal, directa, que es Adán y Eva en el huerto con el Señor.
y el Señor se paseaba con ellos y tenían comunión, hasta que pecaron. Entonces fueron expulsados. Entonces, el primer conocimiento que tiene el hombre, el que tuvieron nuestros padres de Dios, fue directo. Fue directo. Experiencia personal, directa, relación, comunión. Eso es lo que el pecado consiguió romper, de alguna manera. Pero ya en el Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio, que ahí Dios dice, no me doy por vencido, porque el tema de Génesis es, sí, creación, pero creación, caída y recreación. Vais a ver que hay otra forma de vivir el libro de Génesis, y es a través de esta secuencia, que es creación, anticreación, y redención, ¿no? O recreación, si lo queréis, de alguna manera, es más exacto decir, vamos a poner recreación, ¿vale? Porque redención todavía es un concepto muy verde, muy tierno, pero ya aparece, por ejemplo en Génesis 3:15 ya aparece. Pero bueno, vamos a poner recreación, que luego por ahí va. Recreación, que luego decís que nos dejó hablar y esas cosas. Y me queríais mal acá. Ya lo he visto, ya. Bien, ¿por qué digo que hay esa secuencia? Pues vamos a verlo rápidamente hasta que lleguemos a esa promesa de Dios, porque en esa promesa de Dios del capítulo 12 que Dios le da a Abraham, hay una novedad en esta recreación. Vais a ver. Primeros capítulos de la Biblia, hay una creación. Pero se nos enseña en las Escrituras que el mal viene de fuera. Es Satanás. O sea, el pecado no surgió de dentro del hombre, surgió de fuera. Y el hombre se dejó engañar. Eso sí, ¿vale? Entonces, hay una creación, Adán y Eva, el huerto del Edén, el mundo, todo, ¿vale? Posición de mayordomía, comunión perfecta, todo muy bien. Pero se introduce la anticreación. Satanás está empeñado en destruir a la creación y especialmente en destruir al hombre, en destruirnos a nosotros. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, sigue igual, ¿vale? Entonces, lo que hace Dios es recreación. ¿Qué es lo que ocurre cuando Adán y Eva pecan? Que Dios, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? No, ¿qué es lo que hace antes? ¿Rompe la comunión? Sí, pero no. Antes, ¿qué pasa con todo eso? Sí, ya, eso es inmediato. ¿Qué habían hecho? Sí, vale, pero acciones de Dios. ¿Qué es lo que hace primero Dios? Vestirlos. Muy bien. Otro sitio para la señora María que se ha ganado. Pues claro, hombre, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay pecado de parte del hombre, anticreación, y la primera acción que Dios hace es vestirlos. ¿Con qué los viste? Con pieles de animales. Con pieles de animales. Aquí ya hay un aspecto de la redención todavía muy tierno, porque allí nos habla de sacrificio. Es necesario matar animales, verter sangre para cubrir al hombre. Ya les está mostrando que Dios provee, ¿vale?, al problema del hombre. El problema del hombre es que habían descubierto su desnudez, habían quebrantado la comunión con Dios y ellos sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque habían quebrantado la comunión con Dios y sabían que habían hecho algo malo. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a buscarse excusas. Las excusas en forma de hojita de higuera o no sé de qué era, ¿vale? Hojitas, ¿vale? Y escondiéndose a ver si no me ve Dios, pero Dios es que sabe dónde están. Y empieza a enfrentarlos con ellos mismos. Pero, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No quiere decir dónde estáis físicamente, que Dios no sabe dónde está, dónde estáis, no. ¿Dónde estáis ahora? Estáis lejos de mí. Os estáis cubriendo, os estáis tapando de mí. Y no podéis taparos porque yo os veo, ¿no? Entonces, Dios no niega la realidad del pecado, ni niega la necesidad que tienen de cubrirse. Lo que les está diciendo es que vosotros no podéis cubriros. Es necesario que os cubra yo. Y entonces yo voy a proveer el medio para cubriros. Y de ahí van a las vestiduras, con pieles de animales, sacrificados por Dios. El primer sacrificio de la historia fue de Dios, no fue de los hombres. Este sacrificio fue el que Adán y Eva transmitieron a sus hijos como forma de congraciarse con Dios. Por eso todas las naciones a lo largo del tiempo han hecho sacrificios, hasta llegar a la aberración de hacer sacrificios humanos incluso, cosa que Dios jamás se le pasó por la mente que hiciéramos. Pero eso lo hacía hasta el pueblo de Dios. Eso fue uno de los pecados de los muchos que hizo antes del exilio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sacrificaban incluso a sus hijos. ¿Por qué? Porque es lo que hacían las otras naciones. ¿Por qué? Porque se casaron con las mujeres de naciones extranjeras, en fin, todo eso que ya Dios quería
enseñaros lo que es la santidad, apartaros, no os mezcléis, porque como os mezcléis por el mundo, como digáis que esta película no pasa nada que yo la vea, como digáis que estas amistades yo sé lo que yo tengo que compartir con ellos y lo que no, como os mezcléis, acabaréis siendo arrastrados. Y entonces lo que dice Dios es, voy a cubriros yo, no os cubríais vosotros porque no podéis. Pero enseguida de cubrirles, les da el propio Evangelio, Génesis 3:15. Ya les está profetizando, la primera profecía también fue de parte de Dios, no utilizó a un hombre, sino que fue él mismo, luego utilizará profetas. Pero la primera profecía es ya adelantando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Fijaos, en el mismo Génesis de la creación. Y eso es importante. Por eso aquí hay ya recreación, hay un vuelta, ¿vale? Y hay otra cosa que hace que también se nos olvida muchas veces. Hay 3 acciones, 3 el número divino, vestir, protoevangelio, pero también ¿qué hace? Expulsarlos del huerto. ¿Pero por qué los expulsa? Pues por el bien del hombre, precisamente. Porque si a nosotros nos diera la vida en nuestro estado caído, eso sería ya el infierno. Y lo que Dios tiene es que parar eso. No puede permitir que, si me permitís la ilustración, que un árbol podrido, una fruta podrida, perdure eternamente. Eso sería hacernos un flojo favor. Eso no es vida. Porque para que haya vida no tiene que haber pecado. Pero si ya hay pecado, pues lo mejor que puede hacer Dios con nosotros es expulsarnos del Edén. Para que no vivan, dice. Y entonces pone a los querubines, ¿os acordáis? Y son expulsados. Y aquí hay recreación. Algunos solo ven castigo en eso, pero no. Lo que está Dios es poniendo el marco a través de la recreación. ¿Y qué es lo que pasa luego cuando viene esta nueva recreación? Pues que de alguna manera está diciendo, ahora tenéis que volver a empezar de nuevo. Pero ¿qué viene enseguida? Viene el episodio de Caín. O sea, venimos aquí de la recreación, voy a poner solo re para no escribir todo, y otra vez viene la anticreación con el episodio de Caín. ¿Qué hace Caín? Pues asesinar a Abel, ¿vale? Las primeras asesinatos, fratricidio además. Bueno, ¿qué pasa? Pues otra vez Dios tiene que levantar al hombre otra vez. ¿Qué hace con Caín? Lo fulmina inmediatamente. Y hace que caiga un rayo y, como decían los apóstoles, lo protege a Caín. A mí, yo la primera vez que leí eso, me acuerdo yo todavía de lo que me impactó. Dijo, vaya Dios. Porque yo me lo hubiera cargado enseguida y así estaríamos todos bien. Pues si hubiera hecho eso con Caín, lo tenía que haber hecho ya con Adán y Eva. Y lo tenía que haber hecho conmigo. Por eso la cruz, ¿no? Y entonces, ¿qué hace con Caín? Le pone una señal en la frente y lo protege. Y le dice... Aquel que te haga daño 7 veces más. Lo protege. Recreación otra vez, ¿vale? Pero ¿qué pasa después? Que la historia continúa. Y nos dice un capítulo que también es muy mal interpretado, es que, pues, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y se juntaron y no sé qué, que está hablando otra vez de la maldad, está otra vez hablando de la misma idea que vuelve a surgir Satanás, intentando apartar al hombre otra vez de cada recreación, de cada vuelta a la vida que Dios quiere reconducir al hombre. Y entonces vemos cómo, después de esa recreación, viene la maldad de los hombres, yo ya sé que escribo muy mal, pero más o menos os hago un esquemita para que os orientéis. ¿Y qué pasa entonces? Pues, como no hay mucho tiempo, yo en el episodio este, que es el capítulo, creo que es el 6, ¿no? Oye, pero los hijos de Dios eran los descendientes de Seth, ¿no? De Seth, sí señora. Descendientes de Seth. Es que yo a veces digo, ¿qué bajan a los ángeles? Yo no sé. Mira, no, hay una interpretación que dice los hijos de... Hay una interpretación, hay veces que en la Biblia... Se llaman los hijos de Dios ya a partir de Seth. Sí, los hijos de Dios porque son los que siguen el camino de Seth, que es el que sustituye a Abel, que son los que ofrecen sacrificios aceptos a Dios. Por eso se les llama los hijos de Dios. Pero hay otras partes de las escrituras, por ejemplo en Job, donde los hijos de Dios aluden a los ángeles también, porque son creación de Dios. Entonces algunos han dicho, pues ya está. Pues los hijos de Dios son los ángeles, y las hijas de los hombres son... Y entonces hacen una mezcla ahí muy rara, pero que no es bíblica, ¿no? Entonces, cuando se habla de la maldad de los hombres es para hablar de cómo la genealogía de Seth se junta con la genealogía de Caín. Pero y se mezclan. entonces quiere decir, la descendencia de Caín no es la mala, no es creyente, o sea, que son... A ver, no simplifiquemos demasiado, pero a grosso modo, podemos casar la genealogía de Caín como la parte corrupta, ¿vale? Y la genealogía de Seth como la parte elegida por Dios para traer a cumplimiento el propio evangelio, ¿vale? La simiente de la mujer.
Pero lo que nos dicen las escrituras es que el hombre ya estaba estropeado desde Adán y Eva. Entonces la tendencia hacia el mal es clara y Satanás la aprovecha. Por eso se nos habla de la maldad de los hombres. Y la soberbia de los hombres es volver a juntarse y entonces, ¿qué viene después? El diluvio. ¿Vale? Que es otro juicio de Dios para volver a recrear, porque hay otra creación, que es la de después del diluvio. ¿Por qué? Ahí escoge a Noé. ¿Vale? A Noé. Ya tenéis otra creación. Y este es un ciclo que se va repitiendo. Después de Noé, pues vienen sus 3 hijos fundamentales y Cam es maldecido. Otra vez, ¿veis? Vuelve a surgir la idea de la anticreación. Esta vez escenificada con Cam. Que a nosotros unos angelitos y muy buenos, y Noé era un angelito y muy bueno. Noé también peca. En realidad, no es que podamos decir que la línea de Set era toda... No, pero era la línea elegida por Dios. Eso es lo que quiere decir. Y la línea elegida por Dios quiere decir que es una línea santa, porque es apartada por Dios. Y esa santidad es la que exige apartarse del resto. Y eso es lo que la maldad de los hombres nos dice que no se cumple. Y se vuelve a mezclar. Y parece que un Dios se nos narra al principio como impotente, frente al pecado del hombre que se empeña en no querer saber nada de Dios. Entonces, por eso, continuamente, ante la vida, que es la creación, viene la antivida y es la existencia de la vida por parte de Dios, con cada recreación, con cada redención. Bueno, pues hasta aquí con Noé se va demostrando que no hay nada que hacer, porque después de Noé, ¿qué pasa? Hay otra creación otra vez, otra red, podemos decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué viene ahora? ¿El episodio de qué? De la torre de Babel, que es otra forma de hablar de la maldad de los hombres, otra forma de hablar del asesinato de Caín, otra forma de hablar de la rebelión de Adán y Eva. Entonces, en la torre de Babel, ¿de qué se nos está volviendo a hablar? Pues otra vez de los hombres empeñados en el árbol de la ciencia, del conocimiento. Nosotros tenemos la tecnología suficiente como para llegar al cielo, como para tocar a Dios, como para ser como Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es la soberbia de los hombres. Por eso Dios le enfadó tanto la torre de Babel. No es que Dios tenga nada en contra de las edificaciones humanas, a menos que sean con ese interés. Y esa edificación no era inocente. Hay un versículo en el capítulo 6 que nos habla incluso de la tecnología que llegaron a alcanzar. ¿Queréis que lo miremos? Sí, porque tenemos que acabar a la hora. Tenemos que empezar a la hora, ¿vale? Nos han cortado, nos han cortado. Es que salimos tarde ya del culto, Bueno, capítulo 6, fijaos, es que hay que leer un poquito con atención, Fijaos lo que dice en el versículo 6, por ejemplo, en el 6. No es el capítulo 6, perdonadme, que me he equivocado, no es el capítulo 6. El 11, es el capítulo 11, aquí estamos en el 11. El capítulo 6 es el de la maldad de los hombres, el capítulo 11 es el de la torre de Babel. Fijaos lo que dice en el capítulo 11, versículo 3. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Es decir, esto es un avance tecnológico ya, ¿vale? Habla de ciencia. No es mala la ciencia, pero es que esta es la ciencia puesta al servicio de la soberbia del hombre, para apartar a Dios. Quieren llegar al cielo, ¿vale? Y el asfalto les sirvió en lugar de mezcla. Quiere decir que antes se usaba una mezcla y ahora, pues, consiguieron el asfalto que es más consistente. Entonces pueden hacer edificaciones más grandes. Nos está hablando otra vez de alguna manera, está reapareciendo aquí el árbol de la ciencia, aquel que Eva agarró su mano y tomó de él. ¿Por qué? Porque queremos saber tanto como Dios. Y esto no ha cambiado en nada, hermanos. Ni siquiera dentro de las iglesias, tristemente, ha cambiado. Porque muchas veces nosotros ponemos las leyes a Dios. Y decimos lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios ya sabe que yo soy así, y yo mientras haga esto bien, pues esto otro, yo ya lo domino y lo ordeno. Porque es una injusticia o lo que sea, y yo esto lo tengo claro, que Dios no se meta aquí. Yo le doy todo lo demás. Pues esto es una torre de Babel ya. Y Dios lo que quiere es todo nuestro ser. Él es el que nos tiene que cubrir con las pieles. No quiere que nos hagamos hojitas. Pues esa es la idea que vuelve a aparecer con la torre de Babel. ¿Qué pasa con la torre de Babel? Pues que viene un juicio. Porque cada juicio de Dios es un acto de justicia. Como su propia palabra indica. Hay juicio aquí, hay juicio aquí, hay juicio en el diluvio, hay juicio también en la confusión de lenguas. ¿Qué ocurre? Pues que esa comunión supuesta que tenían los hombres en base a su ciencia y a su conocimiento y a sus metas comunes,
pues Dios las juzga y entonces confunde las lenguas. Hay una especie de respuesta bíblica también a este momento de la Torre de Babel que llegará en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, con el descenso de las lenguas de fuego, donde otra vez las lenguas vuelven digamos, de alguna manera, a fusionarse a través del Espíritu Santo, y es cuando son entendibles. Son entendibles. Todas las naciones entendían lo que decían los apóstoles. Un mensaje. Pero no nos hagamos de nuestro tema. Lo que quiero decir es, fijaos que estamos en Génesis y no estamos en todo Génesis. Lo que estamos haciendo es una introducción hasta llegar a nuestra familia. Porque el interés de verdad del Génesis no está en todo esto, que también, sino que, fijaos que hasta el capítulo 11 nos está hablando de todas estas cosas, pero después, con la confusión de lenguas, enseguida llega ya el verdadero interés del apóstol. Voy a traer el martillo. Grande. Tiene que haber pataplina. Pero ahí la redención fue la confusión de lenguas. Ahí el juicio fue la confusión de lenguas, El juicio. y es una manera de dispersar a los hombres, porque, a ver, no quiero entrar, pero uno de los mandatos que Dios le dio a Adán y Eva era multiplicaos, que era una bendición, y sojuzgar la tierra, llenarla. Y el empeño del hombre es quedarse calentitos en casa y juntitos. Y esto en la Torre de Babel querían hacer su capital, su centro. Y Dios lo que quiere es que se expandan por el mundo. La confusión de lenguas les empuja al mundo. Cada uno se tiene que ir con los que le entienden. Rubén, aquí hay una pregunta que yo quiero hacerte. Sí. Venga, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ellos estaban previniendo. Querían adelantarse a Dios. Muy buena apuntación. Se querían adelantar a Dios. Es decir, saber más que Dios. Lo que te digo yo, llegar al cielo es como Dios poner las leyes. La verdad es un nombre, quiere decir una meca. Algo que aunque Dios intervenga y nos confunda, luego al final todos sabremos a dónde nos juntamos, ¿de acuerdo? Eso de hecho hasta en el Apocalipsis aparecerá, ¿no? En la batalla de Armagedón es una forma de también las naciones juntándose contra el pueblo de Dios. Es el empeño de dejar a Dios fuera, sí, ¿vale? O sea que el hombre siempre se ha querido adelantar también. Pasa que Dios siempre se ha burlado de eso. Así nos va. Bueno, pero lo que yo quería decir, hemos llegado al capítulo 11 y ahora ya después de este juicio, de esta nueva recreación, pues es cuando, bueno, claro, a todo esto, aquí en el juicio de las lenguas, ¿dónde está la gracia? Porque aquí hemos visto a Noé, hemos visto a cómo Dios viste de pieles y les da el protoevangelio, hemos visto en el diluvio luego hay una nueva creación, pero aquí, cuando se confunden las lenguas, ¿dónde está esa nueva recreación? ¿Dónde está? Dios se ha cansado ya y ha tirado la toalla y ya nos ha dejado. Y entonces tienen razón los teístas. Los teístas o los deístas, hermanos, que dicen que Dios creó el mundo y se desentendió de él, porque lo dio por imposible. Eso es lo que quería Voltaire, por ejemplo, ¿no? Pero no. Tiene que haber alguna recreación aquí. ¿Dónde está esa recreación? No hablas tú la misma lengua, pues podría, así lo imaginaban, ¿no? En el último versículo dice el 9, dice: y fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí dice que los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. ¿Y dónde está la recreación ahí? Pues hombre, no los confundió del todo, no los mató, no los hizo desaparecer, sino que los extendió por toda la tierra. Sí, pero hay un cambio. Hay un llama- cambio que no me habéis dicho. A mí me llama la atención que ellos ya pensaban, Sí, lo que ha dicho María. pues sí, pero ellos mismos. Sí, claro, lo que ha dicho. Pensaban, es que ella ha leído el 9 y yo estoy con el 4. Y dijeron, vamos y edificámonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo. Sí. Y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la ¿Eso es lo que ha dicho María? Pero dejaron de edificar la ciudad. Pero mirad, la recreación no está ahí para aquí. Pero la cuestión era que ellos lo pensaron con Sí, anterioridad. que eso lo ha dicho María, es cuando te has dormido. Ah, Eso lo ha dicho María, pues sí. ella habló del 9. Que no, que eso ha sido luego, que eso también lo ha dicho. Pero tienes razón, pero ya lo ha dicho María. Oye, lo quito ha sido para ella. Por favor. Va, venga, que se nos va el tiempo. La recreación, mirad, aquí escogió a Adán y Eva, a pesar de que habían pecado. Luego más adelante con Caín protegió a Caín. Y escogió la línea de Seth, ahí está Seth, ¿vale? Para mantener la promesa todavía. Con el diluvio escogió a Noé, todavía con Noé y su descendencia todavía se podía mantener. Pero aquí confunde las naciones, ¿y qué pasó?
¿Quién sobresale entonces? ¿A quién coge ahora? Eso digo yo. Si se van todos. Pues luego cogió Abraham. Explícalo, profesor, venga. ¿Cómo se titula nuestra clase? La familia de Jacob. De ahí luego... Aquí empieza a aparecer ahora La historia. de la familia de Jacob, en realidad. Nosotros vamos a empezar, en cierto modo, vamos a dedicar las 2 primeras clases a una especie de introducción amplia, como estamos viendo hoy, pero la verdadera énfasis nosotros lo vamos a hacer en el capítulo 37 en adelante. Pero bueno, estamos todavía aquí en el 12 ya, en el 11, 12. Y aquí escoge a una familia. El padre se llamaba Taré, y uno de los hijos se llamaba ¿cómo? Abraham, todavía. Se llama Abraham. Que Abraham quiere decir padre exaltado, o un gran padre, o algo así. Pues sabéis que en la mentalidad antigua los hijos eran un estatus. Cuantos más hijos tenías, más bendecido eras, y mejor estabas. No sé si eso se puede decir hoy día todavía, pero bien, intentando ir así, pero eso multiplicado por 1000 antes. Antes, de hecho, era una gran desgracia no tener hijos, pero muy grande. Y si no, que se lo digan a las mujeres que eran estériles y que aparecen en la Biblia, ¿vale? Que ahí tenemos buenas muestras de hasta qué punto estaban dispuestas a llegar, incluso para dar siervas a sus maridos, para que les dieran hijos, porque por ley esos hijos pertenecían a ella. Y es como si se los hubiera dado ella. Por eso Sara intentó ayudar a Dios y a Abraham, dándole a Agar a Abraham para tener a Ismael. Y Ismael hasta la fecha no ha hecho más que darnos problemas, ¿vale? Pero así está la cosa. Que vamos, pues nada, el caso es que aquí el nuevo Noé o la nueva recreación viene a través de Abraham, ¿vale? Abraham. Pero hay un cambio, que es lo que yo os quería apuntar y no me estabais diciendo. Hay una diferencia entre Abraham y una diferencia con respecto a Noé y todos los anteriores. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que a partir de ahora Dios ya ha demostrado que el hombre por sí solo siempre vuelve a lo mismo, que la cabra tira al monte. Y Abraham va a empezar a cambiar la metodología de Dios en cuanto a la recreación. En realidad no cambia en su sustancia, pero sí que hay un cambio importante que el hombre tiene que ser capaz de asimilar. Y esto se ve en el llamado que Dios le da a Abraham, que ha leído antes María. En el versículo 1, que hay iniciativa de Dios, otra vez, en eso no hay novedad, pero en el versículo 2 y en el versículo 3 sí que hay, podríamos decir, 3 aspectos que tenemos que estudiar. Que si tuviéramos mucho tiempo, pues sacaríamos muchas cosas. Pero como tenemos poco tiempo, pues vamos a sacar algunas cosas, ¿vale? Ese llamado que Dios le da a Abraham consta de 3 partes. A ver si me las decís. Se vale mirar la Biblia, Vale mirar. Venga. 3. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Qué cualidades tenía este hombre? Eso se lo preguntas tú cuando... Es una buena pregunta, porque Abraham en realidad vivía en una ciudad que era Ur de los Caldeos, luego se fue con su padre a Harán, que era otra ciudad muy importante de la época, con unas murallas que se han descubierto muy poderosas, que eso habla de estatus de la ciudad, y además pertenecía al reino de Mitanni, nada menos, que era un reino cuya capital tenía uno de los palacios, un palacio que era la joya del creciente fértil, un palacio impresionante, enorme, además con una civilización muy avanzada. Entonces, ahora cuando veamos el llamado de Abraham, vamos a ver lo que suponía para Abraham ese llamado, porque tenemos que conocer el contexto en el que él vivía. Él no era un muerto de hambre tampoco. ¿Por qué eligió a Abraham? Pues por gracia. Porque Abraham era un politeísta como todos los demás. Y no se diferenciaba en nada. ¿Por qué te escogió a ti, el Señor? ¿Y por qué creyó a su voz? Entonces, cuando le llamó y dice, vete aquí, que te voy a llevar a tal... Bueno, vamos a ver si lo averiguamos y si no, pues ya lo preguntaremos cuando lleguemos, ¿no? Vamos a ver primero algo más sencillito, ¿vale? Vamos a ver algo más sencillito. Porque la fe... Este llamado de Dios que da a Abraham y que se nos recuerda, porque aquí en el versículo 2 y 3 se nos dice que ya le había dado ese llamado, o sea, no es que se lo esté dando en este momento, lo que nos está diciendo Moisés es, aquí recuerdo yo el llamado que Dios dio a Abraham. Este llamado se consta de 3 elementos. ¿Cuáles son? A ver, que alguien lo lea. Engrandecido, engrandecimiento, bendición y nombre, ¿no? ¿No es eso? ¿Es el versículo 2? Vamos a leerlo otra vez.
Pero ¿por qué tenéis que estar pensando que hay que adivinar? Si tenéis las Biblias delante, ¿vale? El 2 y el 3. A ver, despacito. Espera, Lucy. Y haré de ti. Calla, María. Primero que deje su tierra y su parentela. Muy bien. Venga, lo iba a leer María de todas formas, pero vale. Tierra, primer elemento que aparece en el llamado de Dios a Abraham. María, léelo. Y haré de ti. No, del versículo 2. No. Y haré de ti una nación grande. No, te has saltado. Me estáis timando, No, perdona, vale. Pues que tienes que empezar en el 1, pero después de, pero Jehová había dicho a Abraham, 2 puntos, ahí. Este es el principio de llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela, no me ha dicho Lucy. El primer elemento que aparece en el llamado es la tierra, ¿vale? Y de tu parentela, por cierto, vamos a ponerlo también. Sigue leyendo. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ajá, muy bien, tierra. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Para. Ha dicho nación. Este es otro elemento que aparece en el llamado. Nación. Como veis... ¿Decía Abraham lo que era una nación ya entonces? Hombre, claro, ya había naciones en aquella época. A ver, nación es el segundo elemento. Vamos a tener que ir concluyendo, ¿vale? Luego bendeciré y engrandeceré. Bendición, bendeciré. Y engrandeceré. Bendición. Vale, bendición. Esta bendición cobra aquí 2 formas. La primera es la recíproca, la que recibe Abraham, pero sigue leyendo. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serás bendición. Sí, termina. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Muy bien. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Otra vez aquí el protoevangelio aparece de una manera un poco más clara, pero todavía muy diluida, ¿no? Pero ¿qué está hablando? Aquí ya, ahí está, a ver quién no ve a Jesucristo ahí. ¿Cómo va a bendecir Dios en Abraham a todas las naciones si no es a través de Jesucristo? Ahora, Abraham a lo mejor no estaba pensando en Jesucristo, pero sí que sabía lo que le estaba diciendo Dios. Y no sabía cómo lo iba a hacer. Pero ¿qué es lo que cambia con respecto a Noé y todos los anteriores? Pues que aquí Dios está comprometiéndose con su nombre y va a decir que Él ahora no va a dejar al hombre en otro sitio para que vuelva a caer, sino que ahora va a coger al hombre y va a exigir del hombre una fe completa, porque ahora es Dios quien va a obrar a través del hombre. Y eso es la diferencia sustancial que aparece. Y por eso el libro del Génesis dedica a partir de ahora todo su interés a la vida de Abraham, su familia. Jacob será el nieto de Abraham. Prácticamente del capítulo 12 hasta el 50, fijaos que de los 50 capítulos, solo unos poquitos nos han preparado para saber qué Dios tenemos, cuál es nuestro problema, qué necesitamos, cómo hemos fracasado cuando Dios nos ha dado nuevas oportunidades, y a partir del capítulo 12 hasta el 50 es cómo Dios va a intervenir ya de una manera mucho más clara, más directa, no solo enjuiciando, no solo apartando al hombre de lo que le perjudica a través de juicios, sino también de alguna manera ya entrando en la historia de una manera más clara, ¿vale? No sé si lo he expresado bien. Pero esto es lo que se va a mostrar a través de la historia de la familia de Jacob, y por eso es tan importante. Entonces, Génesis, que es la primera pregunta con la que empezamos, ¿origen de qué? Pues origen de muchas cosas. Pero origen de creación, vemos cómo hay anticreación y vemos que hay recreación otra vez. Un Dios que insiste en la vida, pero además a partir sobre todo de Abraham, vamos a ver, es un Dios que se compromete con la vida de una manera muy directa, empeñando su propio nombre. ¿Por qué? A través del llamado, fijaos, ¿en qué cosas pensaría Abraham? Y vamos a leerlo a la luz del Génesis, desde lo que ya sabemos. Dios es el creador de ¿qué? En Génesis hemos visto es el creador de la tierra. Y ahora Dios le está diciendo que tiene que dejar su tierra. Para nosotros la tierra, no quiero, pero yo sí que lo que sí puedo deciros es que para Abraham y para en general todas las gentes de aquella época se mataban por la tierra. ¿Por qué? Pues hombre, pues está claro, por los mismos motivos de siempre, pero había algo más. Hay algo que no hemos definido muy bien del todo, y es que nosotros estamos arraigados a la tierra. Procedemos de la tierra, como nos dice Génesis 1 y 2, procedemos de la tierra, vivimos de la tierra y a la tierra volvemos. Entonces, la relación con la tierra podríamos decir que es una relación de vida o muerte. Y fijaos, lo primero que hace el llamado de Dios a Abraham, deja la tierra. Esto es como deja de depender
rompe con tu origen, porque tú vas a conocer un Dios de un nuevo origen. Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Fijaos, ¿por qué tiene que exigir Dios a Abraham estas cosas? Porque tiene Abraham que manifestar la fe. ¿Por qué Dios exige la fe? Porque la historia del Génesis nos ha demostrado que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y si nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, solo nos queda una: o perecer empeñados en pegarnos contra la cabeza, contra la pared, o dejar que Dios haga algo. Y Dios le está diciendo a través de esto, de este primer punto del llamado: deja de depender de ti. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podía haber hecho lo que hizo con Abraham viviendo en su tierra natal? Sí. Yo no lo sé. Yo no lo sé, porque cuando Dios hace las cosas de una determinada manera, a lo mejor es que no hay otra. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. ¿Por qué Dios tiene que exigir fe a Abraham? ¿Por qué Dios tiene que pedirle a Abraham que deje su tierra? ¿Que es un Dios caprichoso? No, porque Dios quiere que nosotros participemos de su obra en la salvación. Y nosotros no podemos participar en su obra si seguimos aferrados a nuestra tierra. Si seguimos aferrados a nuestra tierra, a nuestro origen, a nuestra carne, entonces Dios no puede hacer con nosotros nada. Pero sí que el pueblo de Israel ahora está aferrado a la tierra que Dios le prometió. No corra, que llegará, no corra. Dios le dice a Abraham que deje una tierra, pero no le ha dicho, porque nosotros estamos vinculados con la creación, nosotros somos una creación material de Dios también, como la tierra, ¿no? Dios no dice: deja la tierra que te voy a poner en el limbo, en las nubes con un arpa, ¿no? Dios dice: deja esta tierra porque yo tengo otra tierra. Deja esta vida porque yo tengo otra vida para ti. Que es verdadera vida. No te aferres, ¿no? Y Abraham le dice: bueno, ¿y qué tierra es esa? No, Dios no le dice eso. Dios no se encubre todavía muchas cosas porque es necesario caminar por fe. El gran punto que resalta en el llamado, una de las primeras cosas que surge es la idea de la fe, pero fe en mayúscula. Una fe en Dios. Sí, porque la tierra que le dio... No fe en la carne, en la parentela, no fe en la tierra, en nuestro origen, en nuestra... No, es fe en Dios. Porque si yo tengo que dejar estas cosas, tengo que confiar en otras. No hay hombre viviente que pueda confiar, que pueda vivir sin confiar en algo. Nosotros necesitamos estar sustentados en algo. Y Dios no nos dice que no estemos sustentados en nada, sino que estemos sustentados en Él. Por eso el llamado exige esto. Esto hay que entenderlo, porque si no leemos la Biblia de una manera muy superficial y no nos la aplicamos. Porque otra cosa muy importante es que este llamado de Abraham que Dios le da es el mismo que nos está dando a nosotros. O sea, lo que le está pidiendo a Abraham es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. No hay cristiano que no haya tenido que renunciar y quebrantarse delante de Dios antes de dejar que el Señor nos lleve a otra tierra. Entonces, este llamado, ¿por qué nos importa si fue escrito hace 2000 años? ¿Qué nos afecta a nosotros? Nos afecta mucho, pero por muchas cosas y variadas. Desde el punto de vista histórico ya hemos intentado explicar un poquito, pero desde el punto de vista espiritual, aquí también hay una llamada que nos involucra. Entonces, aquí está el primer punto. Ahora, lo que yo te decía, no te dice, deja eso y ya está. El llamado consta de más partes. ¿Cuál es la siguiente parte? Pues que Dios quiere que Abraham conozca, que sepa, que crea que Él va a levantar una nación que va a ser la nación de Dios. Y Abraham va a ser el padre de esa nación. Y Abraham se lo tiene que creer. Pero para creerse eso tiene que renunciar a sus dioses, a su vida. Y cuando Dios está diciendo que renuncie a estas cosas, no creáis que está diciendo que renuncie a una tienda de campaña y 4 cabras que tenía Abraham. Porque Harán, o antes que Harán, Ur de los caldeos, era una civilización muy importante en la época. Se vivía mejor en Ur de los caldeos que en muchos pueblos hoy día. Es que pensamos que antes eran cavernícolas todos y no tenían, pues no, tenían sus acequias, tenían sus escuelas, tenían sus relaciones internacionales. En el palacio de Mitanni, por ejemplo, había dependencias para las relaciones extranjeras y se registraba todo y no se le escapaba nada a nadie de la administración. Entonces, no eran tan salvajes como podamos pensar. Entonces, cuando se le está diciendo a Abraham que renuncie a eso, no es que esté diciendo, bueno, cambia la tienda de campaña de aquí y te vas allá. No es eso. Está diciendo, deja la vida cómoda que llevas, tan segura que crees que... Porque al final, ¿qué ha quedado de aquel reino de Mitanni? ¿O qué ha quedado de Ur de los
de los caldeos. ¿Qué ha quedado de aquellas ruinas? No queda nada. Hoy no estamos hablando de esas ruinas, estamos hablando de Abraham. Y nosotros lo reconocemos como nuestro padre. Pues para eso hay que leerse luego la Epístola a los Romanos y veréis cómo Pablo nos enseña que nuestro padre en la fe es Abraham. ¿Vale? Entonces, Abraham es un personaje fundamental para nosotros. No solo desde el punto de vista histórico, sino también desde nuestra fe. Y un hijo siempre tiene que seguir las pisadas de su padre. Por eso Abraham es importante. Antes de hablar de Jacob y de su familia, tenemos que hablar del abuelo, que era Abraham, porque Jacob estaba influenciadísimo por Abraham. Y los hijos de Jacob, lo mismo. Israel, más adelante, siempre tendrá en cuenta esta promesa, este llamado, para perdurar frente a incluso el exilio. Tuvo que recuperar la memoria continuamente gracias a las escrituras, y por eso Israel sigue existiendo hoy día y los sumerios no existen. Tampoco existen los babilonios, ya sabemos que existe Irak, pero no son los babilonios, y todavía existen, y tampoco existen los persas, ni existe el imperio egipcio, nada más que ha quedado un país del tercer mundo que no va a levantar cabeza. Entonces, Israel es una nación pequeñita frente a todos los imperios que han existido. Israel queda todavía hoy. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios. Todavía hoy, ¿eh? No penséis que la iglesia es pueblo de Dios y Israel, Dios se ha desentendido de Israel. Hay una promesa de parte de Dios que Israel será otra vez incluido. Por el mismo camino que nosotros, hermanos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese día tiene que llegar todavía. Entonces, tierra, ¿vale? Y con eso lo vamos a tener que dejarlo. Nación, pues la nación está hablando de levantar un pueblo, pero un pueblo de Dios. No es un imperio cualquiera. Abraham todavía tendría muy verdes todas esas cosas, pero le creyó. Oye, y como le creyó, pues es llamado el padre de la fe, el padre de los creyentes. Y Dios le tuvo todo eso por justicia. ¿Por qué? Porque hizo un acto de justicia. No y sí. ¿Cuál fue el acto de justicia? Creer. No fue una obra, no hizo nada. Es que creyó, y eso para Dios era un acto de justicia. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo al Dios del llamado. El Dios que es capaz de cumplir frente a todos los anticreaciones que había habido antes. Dios todavía era capaz. Y Abraham le creyó. Y tuvo que desechar todos sus dioses, renunciar a su parentela, a su tierra, todo, lo dejó, y una vida incómoda, con tiendas de campaña con carros, se tuvo que ir a no sé dónde, pero que Dios sí que sabía que estaba con él. Y es lo que hizo. Y todo esto no es porque sí, no es por contar un cuento con un final feliz y ya está, no. Hay un propósito, y el propósito viene reflejado en el tercer punto del llamado, que es el de la bendición. Dios iba a bendecir, iba a engrandecer el nombre de Abraham, se lo iba a cambiar, iba a ser llamado, en vez de Abraham, que quiere decir padre exaltado. Padre exaltado puede ser un padre de un hijo nada más. Pero la cantidad era importante antiguamente de los hijos, pues iba a ser llamado Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y su esposa era estéril, por cierto, ¿vale? También Abraham tuvo que quererse eso. Entonces, padre de multitudes. Y yo tengo que dejar lo poco o lo mucho, bastante que tenía, y fijaos si Abraham tenía todavía la fe un poco así, que al principio, luego tiene que atravesar una serie de pruebas para purificar todavía algunos aspectos. Porque luego tuvo que separarse de su padre Taré, que tuvo que morir en Arán, porque al principio no es que deje a su padre fue con él también. O sea, él no fue un superhéroe, Abraham, era un hombre con sus debilidades. Y la respuesta inicial de Abraham fue creer, sí, pero con sus lagunas y con sus defectos. Y cuando salió, pues salió con su padre, salió con Lot, pero con el tiempo el Señor fue depurando y haciéndole entender a Abraham que el llamado es íntegro. El llamado tiene que ser cumplido 100%, no una parte. Entonces, luego tuvo que separarse de Lot también, recordaréis, Abraham tuvo que separarse de Lot, en fin, vinieron una serie de pruebas. Incluso luego viene la prueba del sacrificio de Isaac, porque no nos da tiempo a desarrollar, pero vais a ver cómo todo conduce a un propósito, bendición. Y la bendición que Abraham va a recibir de Dios también es para que él a su vez la transmita a las naciones. Porque cuando Dios nos bendice es para que nosotros seamos de bendición. Y eso es lo que se está mostrando en el tercer punto, en el versículo 3, que nos ha leído María. Y serás bendición para todas las naciones. Pero tú, más bien yo a través de ti. Como se verá luego, como nosotros ya sabemos. Lo tenemos que dejar ya, ¿vale? Teníamos que haber acabado ya. Sí. Pero vamos, nosotros por lo menos ya conocemos el aspecto de Abraham en cuanto a que es el abuelo de Jacob y que él conoce a Dios como el origen de todo, ¿vale? El origen. Es un
un conocimiento de Dios en base a el origen de la promesa, el origen de todo lo que va a hacer y va a llegar a hacer, ¿vale? Ese es un aspecto que conocemos. La semana que viene os voy a recordar un poquito esto y os voy a decir por qué. Porque en las Escrituras hay una referencia cuando se apunta a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso se repite varias veces, ¿eh? Ya sabemos que Dios tiene muchos nombres, pero ese es un nombre bastante insistente. Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Pues nada, estamos aquí y nos vamos. Te damos gracias, Señor, que estás en el cielo y en la tierra por este momento de compartir aquí junto con mi hermano esta extraordinaria enseñanza, Señor. Gracias por tu bendición, porque captamos, Señor, y tu presencia está aquí, Señor, para llenarnos, Señor, de este conocimiento. Bendice aquí a nuestro Maestro y que todos salgamos contentos y deseosos de seguir con esta enseñanza. Bendícenos en gran manera y que nuestro corazón sea fiel a tu existir, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.